amigos, continuamos en Ánfora 2021, hoy día sábado 21 de agosto del 2021, transmitiendo para todo el mundo desde Lima, Perú, a través de BIS y Voces Migrantes, televisión virtual. También NorTV está en nuestra señal de Miguel Ángel, y en este día, digamos, de reconocimiento a la labor que se le viene, que es una labor bastante, digamos, la agenda es bastante nutrida para el canciller, el embajador Oscar Maurtua. Continuamos con buscando los comentarios y las opiniones a esta labor que se le viene y que ya está en ejercicio el canciller actual Maurtua de Romaña. Nos vamos a enlazar con el embajador Juan Álvarez Vita. También forma parte del equipo de diplomáticos de prestigio que forman parte del grupo de comentaristas de Ánfora 2021, de los invitados especiales. Embajador, bienvenido, buenas tardes, bienvenido a Ánfora 2021. Muy buenas tardes, estar nuevamente en contacto con ustedes. Felicitar siempre por la ecuanimidad con que abordan los problemas más difíciles, tanto los del Perú como los del exterior. Sí, estamos en esa línea y quisiéramos agradecerle también en nombre de todos nuestros televidentes y en nombre de Miguel Ángel Risco y quien le habla, Néstor Becerra, embajador, por la deferencia. Por el día sábado es un poco difícil, pero creo que hay un compromiso con el Perú y eso lo compartimos, y además un optimismo porque las cosas vayan mejorando. ¿Cómo ve, cómo aprecia el embajador la designación, la juramentación y ya ahora ejerciendo el cargo de canciller, de ministro de Relaciones Exteriores, el embajador de carrera y con una hoja profesional muy importante, calificada de excelente también, del embajador y ahora canciller Oscar Maurtua de Romaña, embajador Álvarez Vita? Sí, bueno, quisiera empezar diciendo que me parece realmente un acierto del gobierno haber procedido a nombrar a un embajador de carrera con la trayectoria que tiene de manera muy especial el embajador Oscar Maurtua de Romaña. Él es una persona, bueno, que por diferentes razones conozco desde hace muchísimos años. He podido apreciar desde que éramos muchachos su pasión por la cultura, por incrementarla permanentemente, y también su pasión por la diplomacia y por la justicia. El embajador Maurtua es una persona que además no se ha detenido con lo que ha estudiado. Como todos sabemos, él es abogado, es diplomático de carrera, siempre ha estado en actividad y él continúa la formación que uno debe tener permanentemente. Yo considero que los diplomáticos realmente nunca podemos pasar al retiro efectivamente, porque uno se debe al país. Y nadie puede decir, ya no acepto este desafío porque he terminado mi carrera y ahora quiero estar tranquilo y haciendo lo que más me plazca. En un auténtico diplomático eso no puede ocurrir. Así que tenemos además a un nuevo canciller que está dispuesto a seguir brindando lo mejor de él por el país, como lo señaló también el mismo día de su juramentación como ministro, como nuevo canciller. Él además, y esto hay que considerarlo, una experiencia de vida y de carrera en la diplomacia que ha sido verdaderamente brillante. Y para el momento en el que estamos viviendo, yo creo que él es perfectamente consciente de que el momento es difícil. Siempre actuar
en democracia es mucho más difícil que actuar en dictadura. Y esto, yo creo que la permanente demostración por su pasión por la democracia se va a traducir en consecuencias muy positivas para nuestro país. Un gran aporte, evidentemente, embajador, para el gobierno del presidente Pedro Castillo. Usted que lo conoce de la época joven, ¿cuál debe estar en la agenda? ¿Qué temas deben estar en la agenda inmediata, además del tema de las vacunas? ¿Cuáles deben ser cuál cree usted que está en agenda en este momento para el embajador y canciller de la República, Óscar Maurtua de Romaña, como prioridades? Naturalmente, el tema de las vacunas es prioritario. ¿Por qué? Porque está yendo una situación no solamente en el Perú, que es muy difícil, sino que es un problema completamente planetario. Y en este caso está afectando la salud y la vida misma de muchísimos compatriotas y también de personas que viven aquí en Perú. Entonces, esta es la actividad número uno, de la cual yo estoy seguro que el embajador Maurtua va a proceder. Eso significa también, y es una ocasión para describir cómo es que marcha la diplomacia contemporánea. Estamos viviendo en un mundo que ya hace muchos años se decía que estaba cambiando a una velocidad enorme, pero hoy en día los cambios se están produciendo casi en segundos. Entonces, una diplomacia no puede estar estática. Nosotros podríamos afirmar que hay una baja que viene a ser la diplomacia propia del Estado, que es permanente, es decir, la defensa de los intereses nacionales en un mundo internacional que gira enormemente y en el que estamos solos. Observar permanentemente qué es lo que ocurre tanto con las grandes potencias como con las de mediano calibre y las que nos siguen en esa cola que es muy larga que caracteriza el mundo internacional. Yo creo que lo que Óscar Maurtua va a hacer es mantener, por sobre todo, sus principios, porque siempre los ha tenido, y su pasión también por la justicia. Ahora, armonizar todo esto y ganar la confianza de los peruanos primero, y también ganarse el aprecio y el respeto de la comunidad internacional. Me parece que el caso de Leodoro Maurtua, él va a tener como una gran ventaja el ejemplo de su propia vida. Por eso considero que todos los peruanos debemos mirar el futuro con optimismo, pero debemos también bajar el tono de los acontecimientos políticos, porque eso lo único que nos hace como país es ahondar situaciones conflictivas. Y eso sí no es solamente responsabilidad del embajador Maurtua, es responsabilidad, como digo, de todos los peruanos y de aquellos que transitoriamente están desempeñando funciones políticas. Es más que prioritario. Hay que ver, por sobre todo, el porvenir del país, el camino hacia el progreso, el camino al desarrollo para poder obtener un mundo que sea más justo. Y el Perú no puede seguir en esta situación en la que realmente todos los peruanos estamos sufriendo. En este sentido, vuelvo a reiterar que ha sido un acierto
de nombrar al canciller Oscar Maurto en este importante tramo de nuestra historia. Y estoy seguro que su labor como ministro de Relaciones Exteriores va a ir mucho más allá de las tradicionales funciones que la diplomacia tiene. En este sentido, yo creo que, como ya lo dije, el mundo actual impone preocuparse mucho por la salud de los habitantes, teniendo en cuenta que la lucha para nuestra propia salud de manera individual depende en mucho de la salud que las otras personas puedan tener. En ese sentido, es de interés común y vital que se prosiga con una política más perfeccionada para que todos los peruanos podamos estar adecuadamente vacunados y libres de esta terrible pandemia que nos está acosando día a día y que cada día va mutando y creando nuevas formas. Nunca en la historia de la humanidad, por lo menos la que recordamos, hemos estado en una situación semejante. Yo creo que el embajador Maurto va a generar no solamente eficiencia, sino mucha conciencia en el mundo político de nuestro país. Y confianza, ¿no? Y confianza. Vamos a compartir la entrevista, embajador, con Miguel Ángel Risco, mi compañero en la conducción. Adelante, Miguel Ángel, desde el estudio de Magdalena. ¿Cómo está, embajador? Muy buenas tardes. Bienvenido a Ánfora 2021. Buenas tardes. ¿Qué tal? Encantado de verlo otra vez en pantallas. Aquí estamos, evidentemente, analizando este nuevo contexto nacional y con una proyección internacional al asumir Óscar Maurto de Romaña el Ministerio de Relaciones Exteriores. Es importante señalar, embajador, que el Perú, por supuesto, hace buen tiempo logró su inserción al mundo global, ¿no? Pero ahora se necesita afianzar todo lo que se puede haber avanzado, porque definitivamente también la imagen externa del Perú es una variante fundamental para que también se logren grandes negocios, digamos, para tener un grado de atractividad del país, para alentar las inversiones, los negocios diversos y, por supuesto, fortalecer las relaciones políticas y diplomáticas a nivel internacional. Este es un reto que asume Óscar Maurto. ¿Usted cree que efectivamente en el escenario actual existen ese viento de cambio en la Cancillería, a pesar, por supuesto, de los puyazos políticos del Partido Perú Libre? ¿Tiene que cerrar los ojos el embajador y prender el motor y seguir hacia adelante? O en todo caso, ¿qué es lo que tiene que hacer él al interior del país? Adelante. Bueno, es muy interesante lo que está usted planteando, ¿no? Porque toca a la función del servicio diplomático peruano. Yo me siento muy satisfecho y muy honrado con ser diplomático de carrera y haber llegado también a la categoría más alta. Esto supone también tener conciencia de las obligaciones que uno tiene. Es por ello que yo decía que el pasar al retiro por efecto de una ley no significa y confina a estar adentro de un mundo global, pero en el que no continuemos participando. Yo creo que el paso de los años y cuando se tiene una actuación fructífera en el servicio exterior es un capital que los diplomáticos tenemos que compartirlo con la colectividad. Y procuramos, por lo menos en un número considerable de funcionarios que ya no estamos tan jóvenes, pero siempre participar en la vida del país
porque seguiremos siendo peruanos y de una manera muy profunda, y también con la necesidad de tender permanentemente la mano a las generaciones que nos siguen. Estos problemas de carácter político que estamos viendo hoy en día en nuestro país, y que hay que decir las cosas con claridad, nos está afectando de manera muy negativa en todo. La subida de los precios de los alimentos, del gas, de la electricidad, no pueden continuar así, porque han sido muchísimos años de esfuerzos que nos ha tocado vivir como para echar todo por la borda. Aquí la Cancillería, que es una de las profesiones que en el Perú está muy bien considerada por los aportes que en todo orden de cosas la diplomacia peruana hace a favor del país. En este sentido, el ganar confianza y eficiencia es cierto. Nosotros podemos incrementar esa confianza, esa eficiencia, conseguir que las nuevas generaciones tengan también una vocación de amor por nuestra patria, y para eso es muy importante el ejemplo de la trayectoria. En el caso del embajador Maurtua, puedo decir que es uno de los funcionarios que no se durmió nunca en sus laureles, sino que ha continuado siempre poniéndose al día. Es profesor universitario, pero también continúa, y lo hacía por lo menos hasta hace muy poco tiempo, continúa con sus estudios superiores, ¿no? Y eso es una gran satisfacción. Yo tengo también como experiencia mía propia. Yo he tenido pasión no solamente por el mundo internacional, por la diplomacia, sino también por la lingüística, por la cultura, por la historia. Y algo que he hecho siempre ha sido la docencia universitaria. Yo recuerdo cuando enseñaba en San Marcos, en la maestría de Derecho, y después cuando decidí seguir una maestría en Historia, y yo iba como un alumno más, me encontraba con quienes habían sido alumnos míos antes, y me decían, te va a dictar ahora. Y yo le decía, no, ahora estoy siguiendo una maestría, ¿no? Porque ha sido una cosa que siempre he querido hacer. Y pues, por eso yo comprendo perfectamente al embajador Maurtua, ¿no? Yo creo que nadie debe dejar de estudiar, y eso sin límites. Yo creo que la educación y la formación concluyen el día que pasemos ya a los terrenos de la muerte, ¿no? Pero por lo general no solemos pensar en eso. Mientras que tengamos fuerzas, debemos estar luchando permanentemente y buscando de qué forma nuestro país va saliendo de ese subdesarrollo que durante muchos siglos nos ha acompañado. Estamos conmemorando. Yo no utilizo el verbo que se usa muchas veces, celebrando. Yo creo que la República tiene muy poco que celebrar después de 200 años de vida independiente. Se ha continuado con una serie de taras del pasado, una república que a veces parecía que tenía monárquica y de república. La misma estructura legal no dio paso para asentar los principios que tenían quienes generaron la independencia del Perú, que es un momento de grandes esperanzas. Habiendo pasado 200 años, también nos asiste un balance, y realmente hay todavía mucho que aguantar.
borrar las diferencias que existen entre los centros urbanos y el mundo agrario, ¿no? Es una de las cosas que tenemos bien. Y yo tengo muchísima confianza en que el embajador Maurto, quien ya es canciller por segunda en su vida, pues dejará el día que ya no tenga la función de canciller la satisfacción contribuido siempre al bienestar de nuestro país. Y yo creo que es un momento también de hacer una invitación a todas las fuerzas para el hombro y sacar adelante al Perú, porque hay una situación en la que uno a veces piensa que el carro está atascando en el barro y eso no lo podemos permitir. Todos los peruanos tenemos y hay que hacerlos mucho más parejos. Los derechos no pueden ser solamente para grupos pequeños. Una democracia real tiene ese sentimiento, ese motor que nos empuja para tener un mundo cada vez mejor. Y en el caso del embajador Óscar Maurto, yo le deseo el mejor de los éxitos, y yo creo que como es un hombre que genera consensos, se conoce un poco quizás en la labor que él viene desempeñando en la sociedad peruana nacional, que agrupa personas con conocimientos muy hondos de lo que es el mundo internacional en la parte jurídica. Él está presidiendo esta sociedad y realmente ha puesto de manifiesto su capacidad para concertar ideas y encontrar siempre alguna solución que sea además expresada en términos muy claros y muy simples, porque todo esto debe ser patrimonio, en primer lugar, del pueblo peruano y también de la humanidad. Sí, creo que la experiencia del canciller Óscar Maurto, especialmente también en su condición de embajador, tanto en Canadá como, por ejemplo, también en Bolivia, estuvo, me parece, también en Vietnam y en Ecuador. Pero en países vecinos, como el caso de Bolivia, tengo entendido que también tuvo una participación para la estabilidad democrática de ese país, porque estuvo también en circunstancias que a cada rato habían intentos de golpe de Estado, los presidentes casi no daban ni 6 meses. Entonces creo que esa es una experiencia sumamente interesante. Y respecto a su afán de aprendizaje, una simple anécdota, embajador, me matriculé también en la Universidad Tecnológica del Perú para seguir la maestría universitaria. Y también vi que estaba llegando el embajador. Dije, va a ser uno de mis profesores. Y después vi en la nómina siguiendo nada menos que una maestría en pública. Entonces, no nos sentamos juntos porque eran otras carreras diferentes, pero la verdad es que yo siempre, en todo caso, destaco esa sencillez y ese afán del aprendizaje que siempre ha mostrado Óscar Maurto, que cuando fue canciller también resultó en era del Perú, en ese lugar tan lejano, pero que además efectivamente fue con nuestros marinos, nuestros científicos peruanos, si no me equivoco, en el Humboldt. De modo que ese tipo de gestos realmente contribuyen también un poco a dar esperanza al Perú, y de eso se trata ahora. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el embajador Maurto? Seguir en esa línea institucional, embajadores o los funcionarios de la Cancillería que fueran designados en otros cargos, por ejemplo, sean de carrera o también se permite, y es necesario, por ejemplo, la designación de funcionarios y diplomáticos políticos. Bueno, es cierto que tenemos un plan de carrera y que aparentemente está en ejecución, pero en el caso del embajador Maurto, sobre todo en los últimos tiempos, que
tengo el gusto de acompañarlo en el Consejo Directivo de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. Él ha hablado siempre de la necesidad de ir modernizando a la Cancillería, y esto tenemos que conseguirlo principalmente en el campo de las generaciones más jóvenes, ¿no? Porque a pesar de que yo digo que todos tendríamos que estar estudiando hasta el último día de nuestras vidas, también hay que ser conscientes de que no se puede forzar eso. O nace o se tiene vocación, o escoge uno otra actividad que se acomode más a su temperamento, etc. La carrera diplomática, contra lo que muchas personas se imaginan, no es una carrera fácil. La adaptación para vivir en países donde prácticamente lo que tenemos en común es el ser seres humanos, pero nada más. Nos toca vivir en países con niveles de desarrollo a veces muy pobres, ¿no? Yo diría que la mayoría, porque en el mundo súper desarrollado no son muchos los países. En cambio, los que se nos llama países en desarrollo, o también buscando muchas veces términos que no sean tan negativos, ¿no? Para hablar de la evolución que necesariamente se debe tener. Una carrera diplomática significa la evolución permanente. A mí, cuando me preguntan jóvenes hijos de amigos míos, ¿no?, me dicen que quieren entrar a la carrera diplomática, yo les pregunto: ¿vivirías en un país donde no se entiende ni siquiera el alfabeto? Aparece en una calle y uno no sabe ni dónde está. Entonces, esa experiencia yo la he pasado en muchos países, ¿no? He tenido la sensación de ser un analfabeto en el más estricto de los sentidos, ¿no? Países donde el idioma local es tan complicado que son muy pocos los diplomáticos que hacen también el esfuerzo por aprender esa lengua. Yo, si tuviera que dar consejos, diría: el diplomático debe hacer un esfuerzo por aprender el idioma del país a donde está acreditado. Cuando ha mencionado Miguel Ángel el caso del embajador Maurto cuando estuvo en Bolivia, sí. El embajador Maurto ha sido una persona, y es una persona que ha contribuido también a que los hermanos bolivianos, ¿no?, pudieran también conocer aspectos de lo que podría pensar un observador nato del país a donde se encuentra desempeñando funciones, ¿no? Y es por eso que el embajador Maurto ha dejado en Bolivia una imagen muy positiva de lo que es el Perú y de lo que también podría ser Bolivia, ¿no? La cantidad de amigos que ha dejado ahí en La Paz es realmente impresionante, ¿no? Y da mucho gusto que, por lo menos en mi caso particular, porque me une una amistad muy vieja con el doctor Oscar Maurto, y ver que siempre ha mantenido las mismas líneas que en muchos casos es difícil mantener. Yo creo que con el ejemplo de honradez que ha dado en toda su vida, además una herramienta en la que estoy seguro que va a tener mucha influencia en el Perú.
Óscar Maurto no es un personaje sobornable ni que se va a dejar encantar con el oropel de la corrupción. Y yo creo que ese es uno de los enormes males que tenemos en nuestro país. Es cierto que hay corrupción en todas partes, es cierto que en todas partes hay problemas, pero lo que ocurre aquí en el Perú es que hemos estado ocupando también los principales espacios de los medios de comunicación extranjeros, ¿no? Por tener casi el récord mundial de jefes de estados que o están en prisión o que afrontan serios problemas de acusaciones. Entonces esto es un terreno que también donde se encuentre, donde políticamente lo ubiquen, el embajador Maurto va a tener también éxito y muy grande en ese campo. Sí, sin duda, embajador, y coincidimos con esta parte final, con el agradecimiento, y como siempre queda en agenda, está quedando el tema de la fiscalización de los consulados, ¿no? El tema que está en investigación a nivel de fiscalía de los pasajeros fantasmas y los vuelos humanitarios, que también es un tema de corrupción, y no dudamos que no va a haber ninguna actitud contraria a la verdad y a la sanción si es que hay que hacerlo por parte del embajador, de manera que la atención de los casi 35 millones de peruanos está en este momento en los ojos puestos en el embajador, para esa confianza, como usted bien decía, embajador Álvarez Vita, que se tiene que ganar y con hechos más que con palabras, y hay mucho por hacer. El tema de la corrupción, que como bien dice, es transversal a todos los sectores, también hay algunos indicios, y ahí hay que actuar con mano dura, como se tiene que actuar en todos los sectores. De manera que eso va a quedar en agenda en la medida que Fiscalía y el Ministerio Público avancen en esas investigaciones, para comentar también ese gran tema. Y el gran tema de los peruanos en el exterior, que tienen un evento 4 y 5 de septiembre, el primer encuentro mundial de los peruanos en el exterior, donde seguramente va a haber algunas observaciones, algunas críticas, porque en un grupo humano siempre hay sectores en los que hay que ajustar, y eso seguramente va a ser una de las intenciones, dentro de otros puntos que tienen en agenda los peruanos en el exterior. Muy agradecido, embajador, por esta nueva oportunidad. Queda en agenda, como siempre, temas para conversar, y mientras haya temas para conversar, y eso es lo interesante de nuestro país, de nuestro querido Perú, y mirándolo con optimismo de que todo se puede cambiar, y creo que esta situación de hoy día con un nuevo canciller es una demostración palpable de que es posible, con optimismo, mejorar las cosas, y eso, en esa línea estamos. Muchas gracias, embajador. Si hubiera algo más que agregar, adelante. Bueno, lo que yo quisiera agregar es simplemente que les agradezco a ustedes, porque para mí es un verdadero placer conversar con periodistas que tienen una excelente formación y además que se caracterizan, como lo dije al principio, por una ecuanimidad y mucha sabiduría. Muchas gracias nuevamente, y será hasta cada momento. Sí, hasta el momento que su agenda lo permita, y también la docencia universitaria que forma parte de la vida, que es compartir las experiencias, que eso es importante. Y muchas gracias por sus palabras también, en nombre de Miguel Ángel y el mío, embajador. Un abrazo y buen fin de semana.